En el gobierno vivimos experiencias de todos los colores y muchas de ellas muy tensas. Llevamos a cabo una agenda de cambio que generó muchas resistencias y por tanto vivimos momentos de gran tensión y debates parlamentarios muy calientes. Desde la desactivación del Plan Ibarretxe hasta las leyes transformadoras de las que ahora todo el mundo pues tiene noticia de que han pasado a la historia, pero costó Dios y ayuda, si me permite la ironía, que esas leyes transformadoras salieran adelante con la oposición de la Iglesia y del Partido Popular y del ruido y la fanfarria mediática que acompañaba normalmente las estrategias de oposición de la jerarquía episcopal y del Partido Popular, y en esas ocasiones siempre aconsejé una gota de humor. Yo compraba el jueves habitualmente, en aquella época se compraba la prensa en el kiosco todavía. Hay que reconocer que las cosas han cambiado mucho, entre otras cosas la Iglesia está mucho más debilitada de lo que lo estuvo como agencia de oposición en los años en que fui ministro con José Luis Rodríguez Zapatero. Aconsejé siempre una gota de humor y en el jueves yo encontraba no soluciones, pero desde luego una manera de ridiculizar lo que nos venía en contra, de ridiculizar el ruido, la agresividad, la ofensividad de toda aquella plétora de argumentaciones disparatadas que teníamos que confrontar prácticamente a diario cada vez que sacábamos una iniciativa legislativa adelante, desde que queríamos destruir la familia hasta que estábamos practicando la ingeniería social, hasta que desconocíamos lo que era España, lo que era la patria, lo que era la unidad de España. Las mismas cosas que continúan diciendo ahora contra el gobierno de Pedro Sánchez durante todos estos años. Pues siempre aconsejé la gota de humor que el jueves normalmente contenía, de manera vitriólica, de manera muy ácida, y se lo recomendé además a los asesores áulicos de José Luis, cuando estaban preparando algún discurso crucial en el Congreso de los Diputados. Y, por favor, léete el jueves esta semana porque tiene 2 o 3 ideas de las que puedes sacar el modo de desternillarte de lo que te vas a encontrar, el modo de desternillarte de lo que te viene en contra. Desde que asumió el liderazgo del Partido Socialista hasta que llegamos al gobierno, que además fue en una sola legislatura, es decir, fue presidente del gobierno a la primera. De hecho, marcó con ello una diferencia. Hasta entonces todos los que habían ostentado la presidencia del gobierno lo intentaron 3 veces y lo consiguieron a la tercera, Felipe González incluido. No José Luis, que lo consiguió a la primera. La verdad es que eso lógicamente le reconcentró y le hizo exhibir una moderación de formas y de expresión verbal que prácticamente marcaron su carácter durante esos años. Una persona muy contenida, muy morigerada, que exhibía mucha sangre fría frente a la adversidad y por lo tanto se resistía a intentar utilizar nada que se pareciera a un deslizamiento por las zonas de la ironía o del humor o de reírse de lo que venía en contra. Pero lo cierto es que estos últimos tiempos se le ha visto, como se ha comentado mucho, muy desatado, se le ha visto muy desencadenado, es la expresión que se ha utilizado periodísticamente, y ha exhibido un sentido del humor más desinhibido para reírse de algunas situaciones. Pero en aquella época yo se lo aconsejé siempre. Léete el jueves antes de subir a la tribuna este debate parlamentario porque lo necesites y lo vas a agradecer. Así es, yo publiqué inmediatamente después de salir del gobierno un libro que me prologó el propio José Luis Rodríguez Zapatero, España de la A a la Z, de Aznar a Zapatero. Y es un libro de caricaturas hechas en Consejo de Ministros, muchas de ellas con el membrete del Consejo de Ministros, incluida la caricatura del rey Juan Carlos. El rey Juan Carlos la vio y me pidió que le hiciera una que mereciera la pena, y se la hice, que creo que está colgada en la galería de caricaturas. Él organizó una galería de caricaturas del rey en el Palacio de la Zarzuela, y cuenta con la mía, se la envié. Pero el caso es que yo dibujaba en el Consejo de Ministros en medio de las discusiones y me tengo por una persona que participaba en las deliberaciones del Consejo de Ministros. Se me recuerda por eso. El Consejo de Ministros, es decir, como todo el mundo sabe, preserva el secreto de sus deliberaciones de oficio. De hecho, hay una promesa al respecto en el momento de asunción del cargo de ministro, pero lo cierto es que en el Consejo de Ministros se debate mucho más de lo que la gente piensa. Arranca a las 9, puede concluir a las 2 de la tarde, así era en nuestro caso los viernes, ahora son los martes el Consejo de Ministros, pero en aquella época eran los viernes por la mañana y ocupaban toda la mañana. Hay un índice negro de asuntos que ya van debatidos, pero un índice rojo de asuntos que son para debatir, todos los proyectos de ley,
y por supuesto las propias decisiones de indulto que me correspondían como ministro de Justicia. Y yo dibujaba a la gente que tenía enfrente. Sentaba al lado de Solbes, al que respeté muchísimo, el resto de los ministros y por supuesto situaciones políticas de las que hablábamos. A menudo tenían que ver, por supuesto, con las estrategias de oposición que estábamos padeciendo. Que se recuerda que nosotros padecimos una oposición tan desquiciada como la que ha padecido el gobierno de Pedro Sánchez, una oposición que no aceptó para empezar la victoria de Zapatero, no aceptó la legitimidad del gobierno, intentó deslegitimarlo, todo el mundo lo recuerda. Todo el mundo intentó causar la victoria de Zapatero con respecto de los hechos trágicos del atentado terrorista espantoso, el mayor de la historia de Europa, con 293 muertos en un solo día en la estación de Atocha. Intentaron deslegitimar la acción de gobierno desde el primer día hasta el último. Y sucede que en la legislatura siguiente, José Luis Rodríguez Zapatero no solamente revalidó, sino que incluso amplió votos y escaños, sin que ninguna de las dos legislaturas tuviese mayoría absoluta. Por eso ninguna de las dos fue fácil. Ninguna de las dos fueron fáciles, fueron legislaturas muy complejas, muy tensas, y en esas deliberaciones que tenían su enjundia, yo dibujaba en las propias cuartillas del Consejo de Ministros, con el membrete del Consejo de Ministros. Me ha sucedido toda la vida que yo dibujo continuadamente, dibujo en las horas en que estoy reunido, en las horas en que estoy en una mesa de trabajo, salvo que yo esté escribiendo, salvo que yo esté yo mismo tomando notas, porque debo intervenir al hilo de lo que se dice, por ejemplo, si debo replicar lo que se está argumentando, pero como presidente de la comisión muchas veces tiene lugar un debate que yo solo debo ordenar, debo dar las palabras, y voy siguiendo el debate, por supuesto, pero mientras la sesión transcurre, que son muchas horas, pues, dibujo, y así en las reuniones, en las negociaciones, dibujo, y me sucede muy a menudo que al final de la sesión la gente se lleva los dibujos o me los pide, oye, he visto esto, me lo puedo llevar, y mucha gente tiene mis dibujos en sus despachos y me lo cuenta, tengo tu caricatura en mi despacho, tengo tu dibujo en mi despacho, lo he enmarcado tu dibujo, y se lo han llevado comisarios de la comisión, se lo han llevado directores de agencias, se lo han llevado comparecientes en la comisión y se lo han llevado por supuesto mis compañeros de todos los grupos parlamentarios, se llevan mis dibujos. Lo he hecho toda mi vida, desde la primera infancia, tan lejos como me recuerdo. He dibujado toda mi vida tan lejos como me recuerdo. Y de hecho, siendo niño, eso me causaba problemas. Yo pertenezco a una generación que la educación en España estaba segregada, había colegios masculinos y colegios femeninos, pero el colegio masculino en el que yo estudiaba me intentaron, para empezar soy zurdo, incorregiblemente zurdo, y me intentaron cambiar el lápiz o el bolígrafo de mano, todo lo que pudieron y más, llegando incluso a atarme la mano a la espalda, que esa práctica, por increíble que parezca, todavía se hacía en los años 60, que es cuando yo aprendí a escribir y a dibujar. Y suelo decir que me indultaron cuando me vieron dibujar, porque cuando empecé a dibujar, y de hecho gané premios infantiles de pintura, cuando empecé a dibujar y a pintar y a destacar en el dibujo y la pintura, los curas y los profesores que estaban tan enfadados porque yo dibujaba en clase, tan cabreados que yo dibujaba en clase, que alguno llegaba incluso a arrancarme el papel de la mano mientras ellos explicaban y a romperlo como si fuese una falta de respeto a la autoridad el que yo estuviese dibujando mientras ellos hablaban, a pesar de que yo mantenía la atención, y de hecho era mi manera de mantener la atención. Cuando empecé a ganar premios de pintura, recuerdo escucharles decir: hay que ver cómo pinta Aguilar, cómo pintaría si lo hiciera con la derecha. ¿Cómo pintaría Aguilar si pintara con la derecha? Es decir, presumiendo que dibujaría mejor si no fuese zurdo, que era la mano prohibida, la mano con que he dibujado toda mi vida. Y lo he seguido haciendo. Entonces, no he tomado clases, he sido siempre muy autodidacta, pero desde luego debo decir que me han inspirado siempre los dibujantes de historietas y de cómics, que me empapé, como seguramente muchos de mi generación. Era mi socialización y mi aculturación. Mi manera de entrar en el mundo de la cultura y en la literatura, incluso fueron las versiones de las grandes novelas en historietas. De hecho, Bruguera publicó durante años una sección llamada Grandes Aventuras, que eran las grandes obras maestras de la literatura en historietas. Solo para descubrir que después muchos literatos habían practicado también el dibujo. Para empezar, me ha admirado Pérez Galdós. Yo me empapé de los episodios nacionales de Pérez Galdós teniendo 13 años. Me leí los 46 episodios nacionales siendo un adolescente. Impresionante historia de España, la mejor historia del siglo XIX español. Sin duda ninguna, el mejor historiador, el más documentado historiador del siglo XIX español fue Benito Pérez Galdós. Benito Pérez Galdós es un extraordinario dibujante, un extraordinario caricaturista, como lo era Federico García Lorca, un extraordinario dibujante.
He seguido dibujando mientras practicaba todo lo demás. Y me han preguntado muchas veces, ¿por qué no te dedicaste a dibujar? Porque si me hubiera dedicado a dibujar profesionalmente ya no habría hecho ninguna otra cosa. Y yo quería hacer otras cosas. De hecho, estudié varias carreras, me hice profesor universitario, me hice catedrático, he escrito libros, he escrito de otras cosas, pero siempre en paralelo dibujando. Y recuerdo cuando llegué al Ministerio de Justicia, que hay normalmente un discurso solemne, con una gran concentración de personalidades, todas abarrotando el salón de actos del ministerio de que se trate, cuando el ministro o la ministra pronuncia su alocución de asunción de la cartera. Es decir, hay un traspaso de cartera en el que el ministro o ministra saliente saluda al entrante y pronuncia un pequeño discurso, y el entrante pronuncia su discurso de intenciones, de lo que tiene en la cabeza para la próxima legislatura. Y yo, por supuesto, que llegaba con muchas ideas, porque había escrito mucho sobre sistemas judiciales comparados y era conocedor de la materia de justicia. Hice referencia a algunos de los proyectos que tenía en marcha, pero dije, hay una promesa que sí puedo cumplir, incluso en un ministerio tan hostil para un gobierno de cambio y para un gobierno progresista como es el Ministerio de Justicia, que de lejos es el más hostil a un gobierno socialista, por el carácter conservador de la mayor parte de las corporaciones profesionales, sociológica e ideológicamente. De las corporaciones profesionales, en su mayoría, propenden hacia posiciones muy conservadoras. De las corporaciones profesionales que pueblan lo que denominé muchas veces el planeta justicia. Las distintas tribus del planeta justicia tienen una orientación sociológica e ideológica y también, por tanto, política y electoralmente muy conservadora. Y no son favorables a las estrategias de cambio. Y sabiendo, por tanto, que me enfrentaba a un desafío complicado, dije, sin embargo, hay una promesa que sí puedo cumplir. Y lo dije muy intencionadamente, porque la primera decisión que toma el ministro de Justicia o el ministro o ministra entrante es normalmente encargar el retrato de la galería de óleos del ministerio de referencia al pintor elegido por el ministro o ministra saliente, que tiene esa prerrogativa y la imputa, por tanto, al capítulo 2 de los presupuestos del ministerio correspondiente, que es el capítulo de gastos corrientes, de bienes y gastos corrientes. El capítulo 2 es el capítulo de gastos corrientes. El capítulo 2 imputa un contrato para que un pintor ejecute el retrato al óleo del ministro o ministra saliente por elección del ministro que deja la cartera. Yo recibí la cartera de manos de José María Michavila, ministro del PP, contra el que hice oposición y con el que, sin embargo, mantengo una relación de amistad sincera, no solamente de respeto mutuo, sino de amistad y trato frecuente. Y al recibir la cartera de José María Michavila encargó su retrato a José María Cano, el legendario Mecano, que tiene una faceta de pintor. José María Cano tiene una faceta de pintor y su retrato, efectivamente ejecutado por José María Cano, cuelga en la galería de retratos del Ministerio de Justicia. Y dije, hay algo que yo sí puedo hacer, y es ahorrarle al capítulo 2 de gastos corrientes del Ministerio de Justicia el retrato cuando me vaya, porque me lo pienso pintar yo. El retrato me lo pienso pintar yo. Y lo pinté al óleo, y es un óleo de gran formato que entregué gratuitamente. Y pintar al óleo no es gratis, al contrario, es muy caro. Los materiales son caros, todo respecto de la pintura al óleo es caro. Y hice mi retrato de gran formato del ministro de Justicia, que cuelga en mi autorretrato en el Ministerio de Justicia, y es el único caso de un ministro de Justicia que se ha pintado a sí mismo y no le causó ningún gasto al ministerio. Lo que quiere decir que puedo pintar al óleo, puedo pintar en cualquier técnica, acrílico, he pintado murales en acrílico, en acuarela. Lo que sucede es que todo eso requiere tiempo y concentración y, por tanto, aislamiento. Hay que encapsular una porción de tiempo libre que es muy difícil de encontrar cuando tienes una dedicación intensa a alguna otra cosa, para poder dedicarte a pintar al óleo o con alguna otra técnica, acrílico, wash, acuarelas, cualquier técnica de color y gran formato requiere tiempo y dedicación y aislamiento para ensuciarte, para embriagarte con el óleo, tiempo suficiente. Pero en cambio el sketch, la caricatura, la puedo hacer en 3 minutos. El sketch lo hago en 1 hora, he hecho 3 dibujos. En una reunión de trabajo, en 1 hora he hecho 3 dibujos, que alguno se quiere quedar. Oye, ¿me lo puedo quedar? Oye, ¿me lo puedo llevar?
en una hora de reunión, yo hago 3 sketches, hago 3 cargas a caballo, hago tres escenas de cualquier novela, de cualquier historia que me ronde la cabeza o que tenga que ver con lo que está sucediendo en el curso de la conversación, la puedo dibujar y puedo dibujar 2 y 3 en una hora. Dibujos acabados, porque con el lápiz, con el grafo, con el bolígrafo, con el rotulador puedo dibujar muy deprisa. En cambio, la composición de gran formato y por supuesto el pincel al óleo requiere mucho tiempo, porque hay que dejar secar, hay que madurar, hay que ver cómo van formándose los colores y las sobreimpresiones en el curso del tiempo. Eso requiere mucho tiempo. Entonces, mucha gente cree que lo único que sé hacer son caricaturas de 3 minutos. Y no, puedo hacer un retrato al óleo. Lo que sucede es que un retrato al óleo no te lo puedo hacer aquí en el Parlamento Europeo. Una caricatura sí, pero un retrato al óleo no te lo puedo hacer en el Parlamento Europeo. Tan sencillo como eso.